Tengan muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la explicación del primer tema, vectores. Bueno, antes de definir qué es un vector, quiero explicarles un poquito para entrarnos al tema. ¿Qué es magnitud? Magnitud significa que toda materia tiene la propiedad de ser medible. Podemos medir el tamaño de la materia, el peso o la extensión. ¿Y qué es materia? Materia es todo aquello que ocupa un espacio en un determinado lugar. ¿Nosotros somos materia? Sí. Ahora, hay dos tipos de magnitudes. Uno de ellos es magnitud escalar. Magnitud escalar nos proporciona datos de la materia que es medible. Y el resultado de esa medida va a estar compuesto por un número y una unidad. Hay varias magnitudes, por ejemplo, magnitud, longitud, tiempo, masa, temperatura. Si yo quiero saber el tiempo en que va a terminar una película de terror, entonces el resultado voy a tener, por ejemplo, ese que sean 2 horas, entonces ese resultado es acompañado por un número 2 y la unidad sería horas. Yo quiero saber, por ejemplo, tomando en cuenta la longitud, la altura de la puerta de mi casa. Entonces necesito un instrumento de medida para saber. Y el resultado va a ser 2 metros. Está acompañado por un número que es 2 y la unidad metros. Ahora, yo quiero ir a comprar o les dice a ustedes a su mamá, vaya a comprar 1 kilogramo de arroz rápido para hacer almuerzo. Así les mandan, ¿no es cierto? Entonces, en la balanza ustedes van a observar que se le va a pesar a la señora y, bueno, ¿cuál va a ser? 3 kilogramos. 3 el número y la unidad. Temperatura también, ¿no es cierto? Más la unidad, más que todo en Bolivia se utiliza grados centígrados. Y el número puede variar dependiendo de la región. En la parte occidental es más baja y en la parte oriental es más elevado el número. Quiere decir que la temperatura llega a 35, 36 grados centígrados. Magnitud vectorial. La magnitud vectorial, aparte de que nos indica el número y la unidad, también se aumenta lo que es el módulo, la dirección y el sentido. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la velocidad, la fuerza con la cual aplicamos un objeto para mover, el desplazamiento o el movimiento de un objeto se puede medir, es considerado como magnitud vectorial. Por ejemplo, aquí, les voy a explicar solamente un ejemplo. La velocidad de este automóvil es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Aparte de que me da el número y la unidad en el cual está moviéndose este automóvil, también nos da lo que es la dirección, que es horizontal, y el sentido negativo, está yendo hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, tiene otras características más, pero también es medible. Ahora sí nos centramos lo que es a la parte del tema. ¿Qué es vector? Vector es un segmento de recta contado a partir de un punto de espacio. Fíjense, inicia aquí, ¿no es cierto? También se llama punto de origen, cuya longitud se representa a escala una magnitud. Por ejemplo, el largo de este vector yo puedo representar con una unidad, con un número y una unidad. Y también tiene dirección, la dirección. Y que gracias a la dirección también puedo yo calcular el ángulo. Bueno, les voy a explicar más a detalle. A ver, el vector.
sus partes. Bueno, la flechita o la cabecita nos indica el sentido. ¿Qué es el sentido? Bueno, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Eso es sentido. Un objeto puede moverse a diferentes sentidos. ¿Ve? ¿Qué es módulo? Es la longitud del vector, que puede darme un valor numérico. Después, ¿qué es la dirección? La recta que contiene el vector. Y además puede formar un ángulo con el eje X. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, aquí es un plano en el cual el auto está circulando por la carretera A, que está en dirección, a ver, del sur al norte. Y bueno, se pierde. Y le pregunta a alguien, disculpe, quiero llegar a tal lugar. Entonces le dice, tienes que tomar la carretera B. Entonces la dirección va a cambiar hacia lado este o lado derecho. ¿Y en qué sentido? Sentido horizontal, perdón, derecha y dirección horizontal. Entonces, diariamente nosotros vemos lo que es, vemos lo que es el vector. Vuelvo a decir, el vector está en el cual nos desplazamos, la velocidad, la aceleración, fuerza, torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico e inducción. Todo ello, en todos estos ejemplos que mencioné, se puede observar un vector, es decir, tiene dirección, tiene módulo, tiene origen y además el valor está formado por número y una unidad. Otros ejemplos de vectores. Por ejemplo, este niño está jalando su autito y aquí podemos observar la fuerza que existe y esto es un vector. Tiene dirección y sentido. Lo mismo aquí. La cometa del niño. ¿Sí? Hay una fuerza, ¿no es cierto? Y tiene dirección, sentido. Lo mismo. La velocidad del aire cuando hace viento. Muchas veces el viento es cambiante, ¿no es cierto? A veces del sur, a veces del norte, a veces del este. Y también va a una gran velocidad y por tanto tiene dirección y sentido. Tenemos aquí vectores opuestos, que hay dos fuerzas diferentes de sentido contrario y también tiene dirección. Hay una niña que está empujando, se desliza este cuerpo, pero tiene un sentido y dirección. Aquí hay dos vectores, pero de lados opuestos. Ahora, como ya les dije anteriormente, que un vector tiene módulo, es decir, la longitud del vector, que se puede representar con una letra cualquiera, pero en la parte superior una flecha. ¿Ya? Eso es módulo, la longitud del vector. Ahora, un vector que que forme un cuadrado rectángulo es lo más aconsejable para calcular el vector, es decir, el módulo del vector, el largo o la distancia, la teorema de Pitágoras. Esa fórmula me va a ayudar para hallar. Y bueno, una de las sugerencias también es, bueno, es necesario trabajar un plano cartesiano para hallar lo que es el módulo. Bueno, entonces continuamos. También me puede servir para calcular la dirección, es decir, el ángulo que va a formar entre la hipotenusa, en este caso va a ser el vector, y los catetos. Me puedo yo ocupar para
calcular la dirección. Después tenemos otro dato que es más fácil. Lo vamos a aplicar en lo posterior. Y aquí tenemos lo que es la fórmula de teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto cuadrado. Es decir, cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado. Y puedo descomponer en estas fórmulas. 1, 2 y 3. Bueno, vamos a calcular en el primer ejemplo lo que es el módulo. Quiere decir la longitud del vector. Para ello ya tengo dos valores. Lo voy a graficar lo que es en la parte del plano cartesiano. ¿Ya? A ver. Bueno, se ve muy bien que esto tendría que ser en el plan, en la parte de X positivo y Y positivo. Entonces, X, 4. 4 y Y, 3. Entonces, más o menos, el punto de encuentro va a ser aquí. Vamos a pintar con un color diferente. Bueno, entonces, este es el punto de origen del vector que yo voy a hallar. Voy a hallar. Entonces, sería de X, de Y. En este caso serían 3. Y de acá sería de X. 4. 4. ¿Qué es lo que voy a hallar? El módulo o el resultante. El módulo. Voy a representar con letra, como dice, ¿no es cierto? El vector A. Vector A y con una flechita. Siempre debo poner la flechita en la parte superior de la letra que me indica aquí para mencionar o para que denote que es un vector. Ahora, ¿qué tengo que calcular? El módulo, la longitud del vector. Para ello voy a ocupar lo que es, voy a ocupar la fórmula conocido como teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? Que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado. Entonces ya tengo los catetos. Lo que tengo que hallar es la hipotenusa, en este caso va a ser mi módulo o la longitud del vector. Entonces voy a reemplazar A al cuadrado es igual a, mi cateto opuesto es 3 al cuadrado más mi cateto adyacente es 4 al cuadrado. Pero necesito que desaparezca el cuadrado de mi incógnita. Para que desaparezca, voy a encerrar en los raíz, la variable del segundo miembro. Entonces, me dice que multiplique 2 veces de 3, entonces va a ser 9 más 2 veces el 4, 16. Así que me sumo es 25 y voy a utilizar la calculadora científica. En este caso puedo hacerlo directamente. Raíz cuadrada de 25 es
5 unidades. Como no hay una unidad de metros o centímetros que me indique, nos voy a utilizar la unidad de unidades directamente. Eso sería mi resultado. Quiere decir que la longitud o el módulo del vector es 5 unidades. Ahora, vamos a hallar lo que es la dirección. ¿Qué quiere decir? Vamos a hallar el ángulo. Por si acaso, esto de aquí es dirección, ¿no es cierto? Todo esto es dirección. Pero va formando la dirección un ángulo con lo que es el eje X. Necesito saber. Para ello voy a utilizar voy a recordar lo que son que es las razones trigonométricas. A ver, yo les aconsejo que utilicen tangente. ¿Ya? Utilicen lo que es tangente. ¿Qué dice tangente? Tangente me dice, voy a hallar por si acaso la dirección. Voy a hallar la dirección. No se nota muy bien. Dirección. La dirección. Voy a cambiar el color de mi lapicero. El color del lápiz. Vamos a cambiar el color negro. ¿Ya? Entonces, para hallar la dirección, o es decir, el ángulo que forma la dirección con el eje X, debo saberlo. Entonces, tangente, bueno, tangente, vamos a poner que es alfa. Tangente de alfa es igual a, ¿qué nos dice? Eso yo creo llevar en matemáticas, cateto opuesto es 3 y cateto adyacente, al ladito, es 4. Ahora necesito saber el ángulo. Para ello voy a despejar lo que es tangente. Entonces pasa al otro miembro, tangente menos 1 sobre 3 cuartos. Y bueno, utilizo la calculadora. En la calculadora para poner menos van a poner shift, tan y 3 sobre 4. De nuevo, para tener el resultado, lo que tienen que utilizar es su calculadora científica. Menos shift, tan, es decir, tangente, automáticamente desaparece tan menos 1, ¿no es cierto? Anotan lo que es el valor. Sobre 4. ¿Cuánto le sale? 37. 37 grados. Eso es la dirección del ejemplo número 1. Vuelvo a recalcar, señoritas y jóvenes, para hallar el módulo, es decir, la dirección de este vector, necesito ocupar lo que es el teorema de Pitágoras, esta fórmula. Para ello ya tengo lo que son los catetos, tanto en el eje X y en el eje Y. Reemplazo los valores y tengo otra interrogación. Me dice, halle la dirección. Para hallar la dirección, les aconsejo que utilicen lo que es tangente. Y el tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es 3 y cateto adyacente es 4. Para yo saber el ángulo alfa, necesito despejar, es decir, pasar al otro miembro tangente y va a pasar con menos 1. Para sacar el resultado, anoto lo que es shift, tangente y el valor que aparece aquí.
Otra de las opciones para no realizar esta operación, puedo ocupar este cuadro. Este cuadro. Busco lo que es tangente. ¿Y qué resultado? ¿Qué le acompañaba? 3/4, ¿no es cierto? Decía tangente alfa igual a 3/4. Y automáticamente voy a saber el ángulo. ¿Qué cuánto sería? 37. ¿Concuerda con el resultado? Sí. Ya, entonces, sería eso. Vamos a realizar el segundo ejercicio. ¿Qué me dice? Calcular el módulo del vector B y la dirección a partir de la gráfica en el plano cartesiano. Bueno, tenemos ya nuestro plano cartesiano. Vamos a utilizar otro color y bueno, aquí tengo los valores para trasladar al plano, al cartesiano. Entonces dice X va a estar ubicado en el 2. Bueno, tenemos aquí el segundo ejemplo, ¿no es cierto? Yo ya trasladé lo que son los datos al plano cartesiano. Y bueno, dirán, pero ¿cómo sacó el valor de 2 por raíz cuadrada 3? Bueno, yo hice lo que es en la calculadora y anotan 2 raíz cuadrada de 3 les va a salir más o menos 3,4. Entonces, calculamos, por ejemplo, aquí está el 3, entonces, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Y bueno, por eso está aquí el punto. Y luego el 2 es más sencillo ubicar en el eje X. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El módulo. ¿Qué quiere decir? La longitud de este vector. Que me dice aquí que es B. Para ello voy a aplicar la fórmula de teorema de Pitágoras. Bueno, ¿cuál es? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Yo directamente voy a anotar los valores que figuran en el plano cartesiano. En este caso sería hipotenusa, el más largo, ¿no es cierto? Después, cateto opuesto sería 2 de raíz cuadrada 3 entre paréntesis, porque el cuadrado va a afectar tanto al número 2 y al número 3. Más 2 del cateto adyacente al cuadrado. Y para que desaparezca el 2 del exponente de la hipotenusa, es decir, del vector del módulo que yo voy a trabajar, voy a encontrar, tengo que encerrar en raíz a las variables del segundo miembro. Entonces, voy a separar, ¿ya? Estos dos valores que están dentro del paréntesis. 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3, voy a cerrar entre paréntesis, al cuadrado. Estoy separando. Ya estoy descomponiendo para que no confundir. Y 2 al cuadrado. Bueno, vector B, que es el módulo, que quiero saber el tamaño, la longitud. Continúo dentro de la raíz. 2 por 2, 4. Raíz con raíz se baja, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? 3. Más 2 por 2, 4. Velocidad, vector, en este caso es el módulo, continúo dentro de la raíz, disculpen por la letra, un poquito complicado, por el garabato que estoy realizando. 4 por 3, 12. Más 4. ¿Cuánto sería? 16. Raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede decir?
Yo sé que al ver este video van a decir ese es. Y van a concordar con los resultados que sale aquí. Unidades. ¿Ya? Es el resultado. Entonces la longitud de este vector o módulo es 4 unidades. Ahora vamos a calcular lo que es la dirección. ¿Qué quiere decir? El ángulo que forma entre la dirección. En este caso su dirección es hacia lo vertical, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Pero el ángulo que forma, vamos a poner que sea alto. A ver, vuelvo a sugerir que utilicen lo que es tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 2 raíz 3 sobre adyacente. ¿Qué es esto? 2. Y puedo hacer lo siguiente para simplificar el resultado. 2 con 2 elimino, me quedaría 3. Pero necesito que el ángulo esté solo, entonces pasa el otro miembro, tangente, con menos 1 por raíz de 3. Utilizo la calculadora, entonces digo shi tan en otro raíz de 3 igual 60. ¿Qué quiere decir? 60 grados. Es el ángulo de que es la dirección. Y voy a irme atrás y concuerda con lo que yo les mostré anteriormente el cuadro. Nos vamos aquí al tangente. Tangente, tangente, tangente. Aquí está. Raíz 3. ¿Cuánto es? 60. Entonces está correcto nuestro resultado. Hemos hallado el módulo y la dirección. Bueno, señoritas y jóvenes, finaliza aquí el video de la explicación del tema y los ejercicios y lo van a resolver en clase, ¿ya? Yo les voy a dar a conocer la cantidad de ejercicios que van a resolver y bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan, ¿ya? Tienen que tener su regla, su calculadora científica, si no pueden ocupar su celular para sacar los datos, pero me trabajan lo que es en la parte de práctica. Bueno, dicho esto, señoritas y jóvenes, yo me despido. Bueno, ¿por qué pues no vamos a tener clases por Zoom? Tengo una de sus compañeras está en el colegio, así que yo tengo que ir a pasar con ella y explicarle los ejercicios en la pizarra, entonces no voy a poder estar de manera, no vamos a poder interactuar por Zoom, por tanto, les haré llegar este video. Tengan un lindo